Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de esta clase de capacitación en resonancia magnética. Ahora veremos la radiofrecuencia y sus peligros. ¿Qué es la radiofrecuencia en resonancia magnética? Es energía utilizada a repetición para generar efectos en un tejido específico y se genera mediante pulsos, los pulsos de radiofrecuencia. Entonces yo emito estos pulsos de radiofrecuencia al paciente. Estos pulsos llegan al paciente y me permiten obtener imágenes que luego yo transformo y hago un examen de resonancia. Hay aparatos que también producen radiofrecuencias y están en nuestro uso cotidiano, como lo son los celulares, los módems de Wi-Fi y las antenas de celulares que están dispersas por la ciudad, disfrazadas de árboles o palmeras. ¿Cómo afecta la radiofrecuencia al paciente? Esta energía emitida hacia el paciente genera un aumento de la temperatura corporal. Entonces yo emito estos pulsos de radiofrecuencia hacia el paciente y el cuerpo del paciente los traduce como calor. ¿Y qué puede causar este calor entonces? Puede causar lesiones por quemaduras en pacientes con problemas de termorregulación, les ocasiona un mayor riesgo de sufrir quemaduras y aumenta la temperatura de elementos que estén en contacto con el paciente. Por ejemplo, elementos que no son compatibles con el resonador. ¿Ya? Hay que tener claro que hay algunos objetos que no son compatibles con el resonador, pero que no van a ser atraídos hacia el resonador, o sea, no van a quedar pegados en él. Pero cuando yo comience el examen, esos objetos, como no van a poder disipar calor porque no son compatibles, uno, pueden derretirse o dos, pueden calentarse. Y con lo que esto lleva a ocasionar quemaduras al paciente. Aquí vemos un diagrama donde se ve una visión térmica de un paciente que no ha sido ingresado a un resonador magnético y al costado la imagen térmica de un paciente que ya se realizó un examen de resonancia magnética. Esto es un diagrama a grandes rasgos. No es que cuando uno saca un examen salga así rojo completo. Entonces, nosotros como servicio clínico tenemos que saber que hay pacientes que tienen un mayor riesgo al estar expuestos a la radiofrecuencia. Ya tenemos que tener claro que hay pacientes que van a calificar para hacerse un examen de resonancia y simplemente hay otros pacientes que no van a calificar para hacerse un examen de resonancia magnética. En este sentido, la resonancia magnética es muy selectiva con los pacientes que se pueden realizar exámenes. Entonces, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo? Los neonatos, las pacientes embarazadas en su primer trimestre. Esto debido a que en este periodo se producen abortos espontáneos y para no ocasionar una mala asociación de que el aborto pudo haber sido producido por un examen de resonancia, se prefiere no realizar exámenes a pacientes embarazadas en su primer trimestre. Los pacientes ancianos, los pacientes obesos, sobre todo este tipo de pacientes, tienen muchas complicaciones a la hora de realizarse exámenes de resonancia. Uno, porque estos pacientes sudan mucho. Dos, por su elevado peso. Y por los pliegues que se hacen de piel por su sobrepeso. Ya estos pliegues, al estar en contacto unos con otros, impiden una buena disipación del calor de esta radiofrecuencia que yo le estoy enviando al paciente y me producen quemaduras. Los pacientes que son sedados o anestesiados también tienen un alto riesgo de sufrir quemaduras. ¿Por qué? Ya que estos pacientes no pueden decirme si se están quemando o si están teniendo problemas durante el examen. Y la única forma de que yo me dé cuenta es o manteniendo una supervisión constante
o una vez que yo termine el examen, al sacar al paciente, me voy a dar cuenta que el paciente se quemó. Los pacientes con tatuajes hechos de tintas metálicas también tienen un alto riesgo de sufrir quemaduras debido a que estas tintas metálicas no van a quedar pegadas en el resonador, pero sí se van a calentar y van a ocasionar que el paciente se queme. Y pacientes con patologías que alteren la termorregulación o pacientes que presenten fiebre. Tenemos que tener en cuenta que los exámenes de resonancia, sobre todo esos que son bastante largos, pueden aumentar en 1 o 2 grados la temperatura corporal de algún paciente. Y si yo tengo un paciente que está febril y tiene una hora para hacerse un examen de resonancia, yo debo evaluar si ese paciente califica o no califica para ser enviado al servicio de resonancia. No porque el paciente tenga la hora, quiere decir que yo tengo que enviarlo a toda costa a hacerse su examen. ¿Ya? Así que nosotros como servicio clínico debemos ser el primer filtro para ese paciente que se va a realizar un examen de resonancia. Aquí vemos entonces algunos ejemplos de quemaduras causadas por la radiofrecuencia. Vemos aquí un paciente que tenía un tatuaje de mariposa y alrededor de él está de color más rojo. Esto quiere decir que este tatuaje posiblemente estuvo hecho de tintas metálicas que al ingresar al resonador magnético se empezó a calentar y le causó una quemadura al paciente. En la imagen del medio vemos un paciente pediátrico que estaba sedado, que también sufrió una quemadura en su pie. Y en la tercera imagen vemos que un paciente tenía las manos cruzadas. Recordemos lo que pasa con los pacientes obesos, que al estar la piel junto a otro sector de la piel, impide que se pueda disipar de mejor manera el calor y causa quemaduras. En este caso, el paciente tenía las manos juntas, impidió una buena disipación del calor y sufrió ese tipo de quemaduras. Aquí vemos un caso de un paciente pediátrico que se fue a realizar un examen de resonancia magnética. El servicio clínico llevó a este paciente con un saturómetro que no era compatible con el resonador magnético. Como les dije anteriormente, hay elementos que no van a quedar pegados en el resonador, pero que al no ser compatibles se van a calentar o se pueden derretir. Entonces este paciente, al estar sedado y con este saturómetro, no pudo indicar, no se pudo quejar de que se estaba quemando. Ya aquí en la imagen ustedes pueden ver que el paciente tiene una gran quemadura, luego tiene una necrosis. Ya el paciente no salió así claramente del resonador, sino que tuvo la lesión, una lesión grave, y que luego le causó todo este problema. Lamentablemente tuvieron que amputar el miembro al paciente, ya, pero todo esto se pudo haber evitado si el servicio clínico, como primer filtro, hubiera verificado que todos los elementos con los que transportaban al paciente eran compatibles con resonancia magnética. Con esto nos damos cuenta que, como vimos en la presentación anterior, los peligros en resonancia magnética son reales y están presentes en cada examen que vamos a realizar o en cada paciente que nosotros traslademos al área de resonancia. Entonces, igual que anteriormente, tenemos que tener ciertos cuidados para disminuir el riesgo de las quemaduras en los pacientes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Retirar todo tipo de accesorios o elementos médicos que pueda traer el paciente. Por ejemplo, saturómetros, termómetros y electrodos. Tenemos que también recordar que los electrodos no son compatibles con resonancia magnética. Y si alguna vez necesitamos utilizar electrodos en el área de resonancia, se utilizarán electrodos que sí son compatibles con el resonador magnético. Tenemos que verificar la temperatura de la sala de resonancia magnética
ya siempre cuando usted entre a la sala de resonancia magnética va a estar un poco helada. Que los pacientes no utilicen ropa que pueda traer trazas metálicas o que sean de algún material aislante que me impida disipar correctamente el calor. Ya hay veces que los pacientes tienen alguna calza, alguna polera con algún logo brillante metálico que está hecho de materiales metálicos y como les dije anteriormente que no se va a quedar pegado en el resonador, pero se va a calentar o se puede derretir. Y por último, en pacientes anestesiados o sedados, realizar una supervisión constante, verificar que el paciente está en un estado óptimo, que no se nos haya quedado ningún electrodo en la espalda del paciente o que llegó hasta una pierna porque se cayó el electrodo, que haya quedado algún termómetro en la ropa del paciente. Y de esta forma vamos a evitar que ocurran accidentes porque el paciente hospitalizado ingresó con algún elemento que no era compatible con el resonador magnético. Aquí en la primera imagen vemos que hay un paciente que está ingresando, ¿cierto?, con una frazada a tomarse un examen. Ya esto en resonancia magnética no lo van a ver porque como les dije, la resonancia magnética al usar pulsos de radiofrecuencia va a entregar calor. Entonces si yo aparte le entrego calor y más lo tapo con una frazada, voy a impedir la correcta disipación del calor y voy a ocasionar seguramente una quemadura. Con esto concluimos entonces la segunda parte de esta clase de capacitación en resonancia magnética y nos quedamos también con 3 ideas, las cuales son: la número 1, verificar el estado óptimo del paciente para que pueda realizarse su examen de resonancia magnética. La número 2, verificar que el paciente hospitalizado no va con ningún elemento metálico o no compatible con el resonador magnético. Y la número 3, y la más importante, es que nosotros como servicio clínico, en este caso, por ejemplo, la UCIN, la urgencia, alguna UCI, una UTI, servicio de medicina, servicio de cirugía, somos el primer filtro para que nuestro paciente pueda realizarse correctamente, sin sufrir ningún accidente, ninguna quemadura, ningún percance en el área de resonancia y pueda ingresar y luego regresar a nuestro servicio en las mejores condiciones posibles. Con esto pasamos entonces a la tercera parte y la final de esta clase de perfeccionamiento de resonancia magnética.